estamos gozosos, alegres con lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y en la iglesia. Quiero invitarle por favor a abrir su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11. Lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Solo un versículo vamos a leer solamente ahí. Dice la palabra del Señor: si algo demanda diligencia, no seamos perezosos y sirvamos al Señor con un espíritu ferviente. Señor, te damos gracias una vez más, agradecidos contigo, Señor, por tu amor, tu bondad, tu fidelidad, Señor. Gracias por el privilegio que nos das en esta hora, Señor, para poder alabarte, bendecirte, exaltarte, glorificarte, darte toda la honra y la gloria, Señor, que solamente tú te mereces. Gracias, Señor, y en esta mañana te pedimos, Dios, para que sea tu Santo Espíritu guiándonos, dirigiéndonos, Señor, que tú me des las palabras indicadas, Señor, para transmitir, Señor, la enseñanza, Señor, de esta mañana, Señor. Padre, que tu palabra venga a edificar las vidas, que tu palabra, Señor, sea una palabra de exhortación, de advertencia a nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos hacer un alto en el camino, para tomar decisiones correctas, oh Dios, para que realmente, Señor, valoremos, para que realmente, Señor, estemos sobrios, vigilantes de nuestra vida espiritual. Señor, en esta hora quebrantamos todo poder de las tinieblas, toda influencia maligna. Padre, declaramos un ambiente propicio, una atmósfera propicia, Señor, en este lugar, para que tu palabra sea expuesta, para que haya esa sensibilidad, para que tu pueblo, Señor, esté escuchando, Señor, tu palabra, Señor, prestando, Señor, atención, Señor. Padre, glorifícate, Señor, en esta mañana. Y declaramos sanidad, declaramos restauración, liberación, Señor. Padre, abre las mentes, los corazones, quebrantamos toda duda, toda incredulidad, toda mentira del diablo se cancela, se anula en el nombre de Jesús. Y declaramos ahora tu presencia y tu poder, Señor, en este lugar, Señor, para la honra y la gloria, Señor, de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Este pasaje viene hablando, y de hecho en el contexto de Romanos 12, viene hablando acerca de los deberes cristianos que los creyentes debemos de poner en práctica. Pero en especial me llama grandemente la atención sobre este versículo 11, que es donde vamos a desarrollar el mensaje. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con un espíritu ferviente. Amados, una de las cosas o de los males que vive hoy la iglesia a nivel universal es la decadencia, el enfriamiento a nivel espiritual que viven los creyentes. Y recordemos que es un deber de los creyentes ser como diligentes, no ser perezosos. Pero sinceramente, muchas de las cosas que el mundo ofrece hoy allá afuera, muchas veces nos viene a robar el tiempo. Muchas distracciones que están allá afuera nos hacen perder el tiempo, nos distraen, nos desenfocamos. Y muchas veces esa seducción del mundo y lo que el mundo ofrece, amado, nos lleva muchas veces a querer involucrarnos en esas cosas. Y sin embargo, vamos dejando poco a poco la parte espiritual. Nos vamos descuidando, vamos dejando de lado
y nos volvemos muchas veces indiferentes a las cosas del Señor. Es decir, perdemos ese espíritu ferviente que debe de estar en cada uno de nosotros como creyentes y como hijos de Dios. Un ejemplo de una persona, de un líder, de un hombre de Dios que fue usado por el Señor, fue Apolos. Y dice la Biblia que este hombre era tremendo, era elocuente en las escrituras. Pero, amados, era un hombre fervoroso, era un hombre ferviente en las escrituras, en lo que hacía. Vamos a ver algunos términos, porque necesitamos saber saber verdaderamente cuando hablamos de fervientes, qué es ser fervoso, para que realmente podamos ir comprendiendo, ir entendiendo cuál debe ser nuestra manera de accionar, cuál debe ser nuestra manera de comportarnos, nuestro estado de ánimo. Ferviente, que hierve. Cuando usted pone una tetera para calentar el agua, para hervir el agua, o una olla, cuando se hierve el agua o en la tetera, ¿cómo suena cuando ya se va a disparar el botón? Ahora nadie hierve agua, ahora nadie usa tetera. Claro, la tetera tira un silbidito, ¿verdad? Pero ella empieza a agitarse, empieza a hervir, se dispara, pero ¿cómo está el agua? En movimiento, está en acción, se está moviendo, hierve. Ahora imaginémonos los creyentes que formamos parte del cuerpo de Cristo, que somos parte de ese cuerpo de Cristo, que debemos de ir creciendo, pero para crecer necesitamos que nutrirnos, necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Pero vea qué interesante, significa que hierve, fervoroso, que tiene fervor, que es una persona activa, que es una persona eficaz. Apolos era una persona eficaz. Algo hervía en la vida de ese hombre, como enseñaba, con denuedo, con pasión, con entrega. Eso está en Hechos 18:25. Era un hombre de espíritu ferviente. Ahora, fervoroso, ¿qué significa fervoroso? Viene de fervor, un celo ardiente hacia la piedad, entusiasmo o ardor con que se hace algo. Y vamos a hablar aquí un poquito, porque vea que dice que tenía un celo ardiente hacia la piedad. Ahora, ¿y qué es la piedad? La piedad es la virtud que inspira por el amor a Dios, por la entrega, por el respeto, por las cosas sagradas, por el amor al prójimo, por actos de amor y de compasión. Y todo esto requiere diligencia, todo esto requiere esfuerzo. Entonces, qué interesante, con un espíritu ferviente. Entonces, sí, y significa que tenía un celo ardiente hacia la piedad. Ahora, ¿y cómo era Apolos? Elocuente, entusiasta, esforzado, valiente, respetuoso de las cosas sagradas, amaba la presencia del Señor. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? ¿Cuál debe ser nuestro estado de ánimo?
Verdaderamente hoy la iglesia vivirá o vive o se comporta con un espíritu ferviente. Preguntémonos hoy, ¿cuál es nuestro accionar? ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Verdaderamente estamos viviendo ese fervor en nuestras vidas? ¿Amamos al Señor? ¿Amamos a nuestro prójimo? ¿Verdaderamente hay compasión en nuestras vidas? ¿Misericordia? Muchas veces, amados, las cosas que vivimos hoy en este mundo, problemas, dificultades, aflicciones, tal vez persecución, tantas cosas que surgen, amados, y muchas veces todas esas cosas negativas que vienen a nuestra vida, muchas veces vienen a desanimarnos, a desalentarnos. Y todos los problemas que vivimos allá afuera, muchas veces los venimos también a traer ¿a dónde? A la iglesia. Pero tal vez no venimos con una mentalidad de que venimos a buscar la presencia de Dios, que venimos a restaurarnos, que venimos a decirle al Señor que nos ayude, que nos dé fuerzas, poder quebrantar, poder romper con todo ese tipo de cosas. Pero sin embargo, muchas veces lo que venimos o traemos a la iglesia es que esos problemas emocionales los traemos a la iglesia, no nos sanamos, pero sin embargo, ese tipo de comportamientos y de acciones lo que hacen es venir a traer problemas de relaciones interpersonales entre los hermanos. Por ejemplo, una persona con odio, con rencor, con amargura, y que no busca esa sanidad, ¿qué está transmitiendo? ¿Qué está dejando en el medio ambiente? Está contaminando y va a contaminar a otros. Va a comenzar a murmurar, va a comenzar a traer tal vez división. Y se va a convertir en una persona que va a ser más bien instrumento del enemigo. Ahora, y lamentablemente, el mundo muchas veces se ha metido ¿a dónde? En la iglesia. Pero vamos a ver algunas cosas importantes, amados. Por ejemplo, características de las personas fervientes. ¿Qué podríamos hablar de las personas verdaderamente fervientes? Bueno, fervorosas, apasionadas, que arde, que usted los ve con ese deseo, con esa pasión, con ese compromiso. Gente comprometida, efusivo, entusiasta. Hay un entusiasmo que más bien que contamina más bien a otras personas a ser como ellas. Ay, me gustaría ser como fulano, como sutano. Es que qué persona, cómo sirve, qué entrega, qué pasión, qué compromiso. Asume responsabilidades. ¿Qué otras cosas? Impetuoso, con fuerza, lleno de pasión. Activos, eficaces, diligentes, piadosos. Esas son personas fervientes, que apoyan, que se están esforzando, que son valientas. Ahora, y personas, características de personas no fervientes: indiferentes al crecimiento en la fe. No crecen, más bien van decreciendo, porque se van apartando cada día. Son indiferentes a las cosas de Dios, a la diseminación de la palabra. Esa palabra diseminar significa establecer, significa esparcir. Si hablamos de la agricultura, es como regar la semilla.
Pero amados, necesitamos obreros, necesitamos gente que anuncie, que dé la buena noticia, que hable del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que enseñemos, que prediquemos la palabra del Señor. Entonces, características de personas no fervientes. Hay gente que no quiere llevar el mensaje, no quiere hablar de la palabra del Señor, llevar el mensaje de salvación. Otra, gente con una actitud de frialdad. Hay otra palabra que se usa y escúchela: abúlico, que padece de abulia. Amado, ¿cómo hay gente en las iglesias que padecen de este mal, de abulia? ¿Sabe qué significa? Gente pasiva, que no hay interés por las cosas de Dios, que hay desinterés, falta de voluntad, no hay satisfacción propia, inactivos, no quieren servir, al contrario, quieren más bien alejarse de las cosas de Dios. Eso es un mal. Amados, hoy la iglesia debería estar llena. Pero el decir de muchas personas es: estoy ocupado, no tengo tiempo, invitaciones sociales. Amados, no sacan tiempo. Si estas personas que hoy no están aquí estuvieran hoy orando, leyendo la palabra, arrodillados en sus casas, clamando, buscando la presencia del Señor. Pero no es así. Dígame usted, preguntémonos por un momento, ¿qué sucede con un día de que usted no se alimente físicamente? Que no coma absolutamente nada durante 24 horas. ¿Qué pasaría? Se debilita. Le puede causar anemia y se lo hace muy seguido. Sin embargo, los creyentes se toman libertades y descuidan su vida espiritual. Porque el Señor en su palabra dice que de que toda palabra del Señor viene a ¿qué? A alimentar nuestra vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados, la palabra viene a nutrirnos, viene a alimentar ¿qué? Nuestro espíritu. Pero si no somos fervientes, si somos gente indiferente a las cosas de Dios, nos vamos a desnutrir espiritualmente hablando. Y eso va a traer una anemia espiritual. Y la gente terminará descuidándose. Por eso necesitamos, amados, realmente ser fervientes. Otra cosa importante de las personas o creyentes no fervientes: falta de voluntad, caen en una satisfacción propia. ¿Cuándo caen las personas en una satisfacción propia? Cuando cree y piensa que con lo que hace agrada al Señor, porque entra en un conformismo y cree que con sus fuerzas, con su autosuficiencia, puede estar bien con el Señor. Y no es así.
Gente, amados, con letargo, con sueño profundo, inactividad, negligentes, no hay sed de Dios. Y gentes, personas que ignoran la presencia del Espíritu de Dios. Las personas no fervientes, las personas que caen con esta falta de fervor, comienzan poco a poco a ir perdiendo el interés y caen, amados, en esa frialdad espiritual. Vamos a ver, amados, una de las iglesias que el Señor le reprochó su condición de autosuficiencia y de indiferencia. Vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Estamos ahí, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice aquí, vamos a leer a partir del 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos, dice, con colirio, y podrás ver. A todos los que yo amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. ¿Qué dice que tiene que mostrar? Tu fervor. Es decir, tienes que demostrar que verdaderamente tú eres ferviente. Ve el consejo del Señor acá. Mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré en su casa, cenaré con él y él cenará conmigo. Al que salga vencedor le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en mi trono. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amado, qué tremendo. En el contexto histórico, vamos a hablar de la ciudad de la Odisea, de la iglesia de la Odisea. Estaba ubicada en un sector que comunicaba varios pueblos que se unían, y era un centro comercial financiero, es decir, había bastante riqueza. ¿Cómo era la iglesia de la Odisea? Era rica. Porque ellos mismos decían, no nos hace falta nada. ¿Cómo era la iglesia de la Odisea? Era rica. Ahora, fabricaban también trajes, vestidos, es decir, eran expertos en la fabricación de vestidos. Y aparte de eso, en la parte médica, tenían buenos médicos y fabricaban todo lo que tenía que ver con enfermedades y toda clase de padecimientos. Por eso el Señor también les dice, bueno, pero les aconseja el colirio, pero ellos eran muy buenos en todo lo que era el área de la salud. Entonces era una iglesia que no le faltaba nada, pero vea qué tremendo lo que dice, y vea qué tremendo cómo se presenta Cristo, el Señor. ¿Cómo se presenta? Como el Amén, como el testigo fiel y verdadero. En otras palabras,
se presenta como el amén. Es decir, así es verdad. Se presenta como el fiel, como el verdadero. Es decir, nos inspira ¿qué? Confianza, seguridad. Es decir, que lo que Él declara es cierto, que así sea. Generalmente cuando oramos, ¿cómo terminamos las oraciones? Amén. Es decir, es cierto, es verdad. Entonces, ¿cómo se presenta el Señor? Qué importante, se presenta como el amén, como el testigo fiel, como el testigo verdadero. Amados, todas estas iglesias en el contexto histórico, muchas de ellas hoy las ciudades están en ruinas, no hay absolutamente nada. Sin embargo, generalmente si usted estudia estas iglesias, los comportamientos de estas iglesias, lo que significa es la representación de lo de las iglesias de nuestro tiempo, características de las iglesias de nuestro tiempo. Y lamentablemente hoy vivimos en un tiempo, amados, de decadencia espiritual, de frialdad espiritual, de falta de compromiso, de responsabilidad, y muchas veces estamos muy cómodos. Yo no podría conformarme hoy con lo que hemos alcanzado, con lo que hemos logrado y decir, por ejemplo, ya estamos muy bien. Yo no quisiera ser esa iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque esa iglesia no recibió ninguna alabanza de parte del Señor. Si usted estudia, todas las otras recibieron una alabanza por lo que era, por lo que estaban haciendo. Pero esta iglesia no recibió ninguna alabanza de parte del Señor. Y vamos a verlo por qué. Vea qué interesante. Y Él se manifiesta, se revela también como el principio de la creación de Dios. Él formó parte de esa creación de Dios, o todo, como dice la palabra, fue creado por medio de Él y para Él. Toda la creación le pertenece a Él. Y así se manifiesta Él, como el amén, como el fiel, como el verdadero, como el principio de la creación de Dios. Pero la exhortación, y está aquí, mis amados, vea qué tremendo. Yo sé todo lo que haces. Amados, el Señor conoce, el Señor sabe, y reprende a esta iglesia de la Odisea y le dice: yo sé todo lo que haces. Amados, hoy el Señor de igual manera también nos habla a nosotros y nos dice a cada uno de nosotros: yo sé lo que tú haces, tu comportamiento, tu forma de actuar, tus obras. Cada uno de nosotros sabemos cómo nos comportamos, cómo accionamos, lo que estamos haciendo, cómo estamos haciendo la obra del Señor, si estamos siendo fieles. La iglesia de la Odisea, ellos realizaban todas las actividades como iglesia. Pero ¿cuál era el problema de ellos? Que se creían autosuficientes, indiferentes al crecimiento en la fe, y habían expulsado al Señor, lo habían sacado de la iglesia. Todo lo que hacían, lo hacían
por sus propios méritos, por sus propias fuerzas. Amados, hay personas, hay creyentes que vienen a la iglesia para aquietar su alma, para aquietar su conciencia por lo que hacen allá afuera. Y creen que ya viniendo un domingo a la iglesia, ya nos pusimos a cuenta, Señor. Amados, eso no funciona así. Y es un mal criterio, un mal concepto de los creyentes. Yo sé todo lo que haces. En el templo nos comportamos como los santos y alabamos a Dios, alzamos las manos, y eso los que la alzan se arrodillan, pero aquellos que se arrodillan, otros no se arrodillan, otros no alaban al Señor, otros no oran, otros no prestan atención, o están pensando lo que tienen que hacer ahora después de que salimos de aquí. Pero aquí se comportan tal vez como una actitud, ahí como santos. Pero salen de aquí, ¿y cuál es su comportamiento en el mundo, ahí afuera? Con comportamientos mundanos. Yo sé lo que tú haces. Le estaba hablando a la congregación, a la iglesia. Le estaba hablando a los creyentes independientemente. Amado, esa iglesia no tenía un espíritu ferviente. Sin embargo, todo parecía que estaba bien. Y le dice el Señor: y sé que no eres frío ni caliente. Yo le voy a decir una cosa: es mejor estar frío o estar caliente, porque el que está frío tiene la oportunidad de encenderse, de calentarse. Ese tiene oportunidad. Y el que está caliente, gloria al Señor. Pero hay 3 estados que habla Cristo aquí: frío, caliente y tibio. Ahora, yo sé lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente?, dice el Señor. Estar en esa condición. Preguntémonos hoy, iglesia, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la condición de nosotros como iglesia? Y no vamos a hablar de otras iglesias, porque el Señor nos habla hoy a nosotros. Yo meditaba, reflexionaba en esto, hermanos: la responsabilidad, el compromiso, la seriedad, el valor que se le debe dar a las cosas santas, a las cosas sagradas. Fervor, un celo santo por las cosas sagradas. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cada creyente, cada uno de nosotros, formamos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, todos hemos sido llamados, escogidos,
Señor nos llamó, nos escogió. Pero dice la Biblia que no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Porque hay responsabilidades, hay deberes que tenemos que asumir, ser responsables. Amado, yo he titulado el mensaje Corazones Fervientes. La iglesia, cada creyente hoy, sus corazones deben de estar fervientes, a reflexionar, que seamos verdaderamente fervientes en el Señor. Como parte del cuerpo de Cristo, yo debo de ser colaborador, siervo. Si soy parte de ese cuerpo de Cristo, yo debo de nutrir. Debe de haber un crecimiento tanto en mi vida como ser parte e instrumento para servir a otros y que otros crezcan, se desarrollen. Pero la pregunta es, ¿qué clase de alimento estoy yo dándole al cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo crezca? El problema es que si soy tibio, ¿qué sucede? Por ejemplo, una comida tibia. ¿Tendremos deseo de saborear una comida tibia? No. Amados, el Señor no recibe lo que un creyente en esa condición de estar tibio no lo recibe, no lo acepta. Por eso dice, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice en el original, en base a este texto, que estoy a punto de vomitarte. Y esa era la condición de esa iglesia, porque era una condición de indiferencia, autosuficientes. Pero la condición de ellos eran tibios. Y lamentablemente la condición de la iglesia, nos encontramos que hay enfriamiento a nivel espiritual. Hay sequedad, hay aridez. Una de las características del tiempo, de los tiempos finales, de los tiempos postreros, dice que el amor de muchos se va a ¿qué? A enfriar. Hay enfriamiento. No hay un fervor, no hay pasión, no se quieren asumir responsabilidades. Qué delicado esto, amados, porque hay muchos creyentes que hoy están en esa condición, tibieza espiritual. Y eso es lamentable. La gente muchas veces se vuelve indiferente. Hay una parábola, amados, la parábola del buen samaritano, Lucas 10:33. Comienza un intérprete de la ley a hablar con Jesús y a preguntarle acerca del reino de los cielos. Sin embargo, Jesús le empieza a hablar con una parábola. Dice que iba un samaritano caminando, venía de Jerusalén hacia Jericó.
Se le ha escuchado. Vinieron unos ladrones y golpearon a esta persona. La dejaron casi media muerta en el camino. Pero vea la actitud no ferviente, de tibieza espiritual. Dice que venía un sacerdote y simplemente pasó de lejos, vio a esa persona ahí herida, la ignoró, fue indiferente. Un sacerdote, un pastor, un ministro, un siervo de Dios, un líder, siguió. Dice que después pasó un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los que alababan al Señor, los que adoraban al Señor, los que ministraban la presencia del Señor. Y de igual manera, el levita, ¿qué hizo? Volvió a ver y siguió. Pero venía un samaritano y se detuvo, lo auxilió, lo llevó a un mesón, se preocupó por él, pagó por él para que lo cuidaran. ¿A qué se parece hoy esa escena? Qué tremendo, porque en nuestros días muchas veces el comportamiento de los creyentes es como el de ese sacerdote, el de esos levitas. No hay compasión, no hay misericordia. Cristo reprocha la actitud de esa iglesia. Pero como eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de tu boca. Tú dices, escuche, tú dices, vea qué tremendo, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. Esa es la actitud de un creyente autosuficiente. Cree que todo lo puede hacer con sus fuerzas, que ha alcanzado tal vez una estabilidad material en esta tierra y no necesita. Así estaba esa iglesia en ese tiempo, en esa generación. Pero sin embargo, hoy nos encontramos a personas en esa condición, indiferentes, autosuficientes, complacientes a sí mismos, creen que con sus fuerzas pueden hacer las cosas y no reconocen que necesitan la ayuda de Dios. Y ellos mismos lo declaran aquí: no carezco de nada. Qué actitud más tremenda, de soberbia, de altivez, vanidad. Ahora, pero aquí les dice el Señor: pero ¿no sabes que eres un desventurado, un miserable, que estás pobre, que estás ciego y desnudo? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaban los creyentes? Desventurados. ¿Sabe qué significa? Afligidos espiritualmente,
¿Sabe por qué? Porque estaban vacíos. Cuando las personas están vacías, cuando no hay llenura del Espíritu en sus vidas, lo que hay es aflicción espiritual. Miserables. ¿Cómo los veía el Señor? Despreciables. Qué queja más tremenda. Pobres, pobres espiritualmente, ciegos. Amados, veían solamente las cosas naturales. No había entendimiento de las cosas sobrenaturales de Dios. Vivían una vida natural completamente, nada espiritual. Y dicen que estaban como desnudos. No veían su necesidad, de que ellos necesitaban de la justicia de Cristo. Se justificaban ellos a sí mismos. Por lo que hacían, se creían aceptables a los ojos del Señor. Qué tremendo, qué condición. Saber que somos necesitados, que debemos de ser pobres en espíritu, como dice la bienaventuranza, que necesitamos de Él. ¿Qué somos nosotros, mis amados? Somos polvo. Hoy estamos y mañana no estamos. Somos como una sombra. Somos como la neblina que hoy está y mañana no está. Pero qué condición más tremenda. Amado, no era gente ferviente, no era gente que amaba a Dios. No era gente comprometida, que buscaba las cosas de Dios, que amaba las cosas del Señor. Sin embargo, el Señor es misericordioso. ¿Por qué? Porque nos habla de una condición, pero sin embargo no nos condena. Nos da la oportunidad, nos advierte, nos aconseja para que hagamos correcciones, para que hagamos cambios en nuestra vida y que podamos ser diferentes. Vea qué lindo. Desventurado, miserable, que estás pobre, que estás ciego y desnudo. Ahora, versículo 18. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo, y aquí es donde viene el consejo de parte del Señor, con ternura, con amor, no con condenación. Sí, hoy pueden estar en esa condición de que no son fervientes. Amados, qué insólito. Pensemos por un momento. Y lo que dice la palabra aquí ahora. Usted sabe lo que es que el Señor tenga que venir a tocar la puerta, para que le abran la puerta, para poder Él entrar a la iglesia. Siendo la iglesia de Él. Pensemos por un momento. Hay pastores o ministros que tal vez dicen: es mi iglesia. ¿Cuál iglesia? Si la iglesia es de Cristo. No es que todos somos colaboradores, no es que todos somos servidores. Pastores, ¿qué es su iglesia? La iglesia no es mía. La iglesia es de Cristo. Es de Él.
Nosotros somos solamente instrumentos, solamente. Pero imagínense lo que es el amor de Dios, la misericordia de Él, venir a tocar para que lo dejen entrar a una iglesia que es de Él, y que sus miembros, sus líderes, lo han expulsado, lo han sacado por su accionar, por su comportamiento espiritual. Amado, yo quiero ser ferviente. Yo no sé la condición suya o lo que usted piensa o la decisión que usted hoy decida lo que usted quiere hacer en el área espiritual con su vida, porque es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Pero yo quiero ser esforzado, valiente, eficaz. Yo quiero depender de Él. Yo no quiero ser autosuficiente. Yo no quiero ser indiferente con las cosas espirituales. Yo quiero tener temor de Dios y hacer su voluntad. Amado, la gente no ferviente no está en su pensamiento hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la recomendación? Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. Amado, esta iglesia de la Odisea tenía toda una serie de carencias. Preguntémonos hoy nosotros como iglesia, ¿tendremos nosotros carencias? ¿Necesitamos nosotros hoy verdaderamente de ese oro espiritual? Nuestra fe tiene que ser probada como el oro. ¿Y cómo va a ser probada? Ese oro va a pasar por el fuego, porque tiene que ser oro puro. Amado, van a haber pruebas, va a haber disciplina de parte del Señor, va a haber tratos de parte del Señor para la vida de cada uno de nosotros, para sacar todo aquello que no sirve. Pero qué lindo es el Señor, por los procesos, por las cosas, por lo que estamos viviendo. El Señor aquí no nos está condenando. No, es aconsejándonos. Estaba aconsejando a esa iglesia por la condición como ellos estaban espiritualmente hablando. ¿Cuál será nuestra condición hoy delante de la presencia del Señor? Vestiduras blancas. Amados, necesitamos la justicia. Ya Él nos justificó, nos santificó. Él es nuestra justicia. Dependemos de qué? De la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo no puedo hacer absolutamente nada, humanamente hablando, para poder justificarme y creerme que estoy siendo aceptable al Señor. Nada puedo hacer yo con mis fuerzas, absolutamente nada. Usted no puede hacer nada, porque esto es don de Dios. Esto es solo a través de la obra de Cristo que Él nos justifica. Justicia de Cristo para ser aceptables a Dios. Y dice, y le aconseja, dice acá: unge tus ojos con colirio y podrás ver. ¿Qué necesitamos?
ungir nuestros ojos. Pero ¿cuáles ojos? No es que se va a ir a echar un poquito de gotas ahora y ya va a poder ver bien. Ahí no está hablando de esa parte física. Lo que está hablando es de la parte espiritual. Que los ojos del entendimiento, que haya entendimiento, revelación de la verdad de Dios en nuestras vidas. Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amado, eso solo a través de la obra redentora de Cristo, para que usted pueda descubrir la verdad, que usted sea libre, que usted pueda ver espiritualmente y no caminar como un cristiano, como un creyente carnalmente, naturalmente. No, que podamos descubrir la verdad en Cristo y que usted sea una persona libre en el Señor. Ahora, ese es el consejo maravilloso de parte del Señor. Sin embargo, aquí dice: unge tus ojos con colirio y podrás ver. Versículo 19: a todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Aquí viene hablando de disciplina. Aquí viene hablando de los procesos. Porque si Él nos ama, amados, Él va a tratar con usted. De seguro, si usted no cambia por bien, pues usted va a ser disciplinado, usted va a ser corregido, usted va a ser formado. Pero la pregunta es: ¿cómo quiere usted ese proceso? ¿Con dolor o sin dolor? ¿Cómo quiere el proceso en su vida? Pero qué lindo, porque dice: así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Amados, el Señor nos habla de arrepentimiento, de que tenemos que hacer cambios, pero esos cambios tienen que llevarnos a nosotros a ser fervientes, a tener un espíritu ferviente. Y ese es el consejo que hoy la iglesia necesita, porque si usted no es ferviente, su comportamiento no es agradable a los ojos del Señor. Ahora, y vea qué amoroso es el Señor con la iglesia, con nosotros. Dice, versículo 20: mira, observa, ve alrededor, observa, porque yo estoy. ¿Qué dice el Señor? Ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa, cenaré con él y él cenará conmigo. Amado, ¿qué nos está hablando el Señor? Muchos cogen este pasaje para irle a predicar a los de afuera. Es incorrecto, porque este pasaje no es para irle a predicar a los inconversos. Este es un pasaje que nos está hablando a quién, a la iglesia. Es a usted, es a mí. A nivel congregacional nos está hablando a quién, a nosotros, a la iglesia. Y nos habla también independientemente. Pero Él espera que usted abra la puerta de su corazón. Él espera que usted haga cambios en su vida.
y que usted sea ferviente en espíritu. Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Habrá gente que dirá: no, pero esa palabra fue de la iglesia de hace miles de años. No, amados, es para nosotros, para que escuchemos, para que podamos hacer cambios en nuestra vida. Aún los que están hoy viéndonos acá por nuestro medio, que usted hoy pueda tomar decisiones, que usted pueda hacer cambios en su vida. Si hay indiferencia, si hay cosas que están ahí en tu vida, tal vez sos autosuficiente, tal vez dice que sos rico, pero tu condición a nivel espiritual, probablemente hay pobreza, hay aflicción espiritual, hay enfriamiento espiritual, hay orgullo, hay cosas que desagradan al Señor, y tal vez tu condición hoy es una condición de tibieza, pero hoy el Señor nos habla, nos aconseja para hacer cambios en nuestra vida, a que compremos oro refinado, vestiduras nuevas, colirio. Señor, hoy es un tiempo para volvernos a ti. Y aquellos que no conocen hoy al Señor, tal vez si usted está mirando este mensaje, que hoy usted sea un necesitado, que usted hoy diga: necesito a Cristo, necesito ser una persona, necesito ser un creyente ferviente. Padre, en esta hora, toca las vidas, las mentes, los corazones. Señor, yo le invito a usted ahí donde usted está, que usted pueda hacer esta oración, que usted pueda abrir su corazón y recibir al Señor como su Señor y Salvador personal. Dígale al Señor: Señor, perdona, Señor, mis pecados. Reconozco que he fallado, que soy un pecador, Señor, pero en esta hora yo me arrepiento de mis faltas, de mis pecados. Reconozco el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, y te pido, Señor, que tú vengas a entrar a mi corazón. Perdóname, límpiame, lávame, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y te pido, Señor, para que tu Santo Espíritu venga, Señor, a morar en mi vida. Señor, hoy reconozco que te necesito tu justicia, Señor. Gracias, papá, gracias, Señor, por recibirme, por perdonarme, por salvarme, por hacerme tu hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.